Hola chicos, ¿cómo andan? Vamos a hablar de ciclo menstrual. Espero sepan perdonar este lugar común del dibujito que puse, pero la verdad que me pareció bastante simpático y significativo. Básicamente, el ciclo menstrual consiste en una serie de patrones recurrentes de ciclos hormonales variables y donde van cambiando las concentraciones de hormonas y cambios en los tejidos. ¿Qué quiere decir esto? Que el ciclo menstrual son todos los procesos que atraviesan las mujeres aproximadamente una vez al mes, en el cual se van a producir cambios tisulares a nivel del ovario y a nivel del útero, como así también cambios hormonales a nivel del hipotálamo, de la hipófisis y del ovario. Antes de arrancar, justamente quiero hacer hincapié en esto, en que vamos a ir analizando en paralelo en este proceso lo que ocurre en todos estos lugares que hemos ido nombrando. Y que lo que observamos es que en el caso de nosotros, los seres humanos y la mayor parte de los vertebrados, justamente esto genera una producción cíclica de ovocitos, ¿sí? Como resultado de las variaciones hormonales y tisulares que se producen. El responsable de todo este proceso es el eje hipotálamo hipoficiario gonadal. Recuerden que también teníamos este eje de interacción hormonal en el sistema reproductor masculino. En este caso, entonces, dijimos que participa el hipotálamo produciendo hormona liberadora de gonadotrofinas o GnRH, la hipófisis, la adenohipófisis que produce hormona foliculante, folículo estimulante, la FSH, y leutinizante o LH, y el ovario que produce estrógenos y progesterona. Después el endometrio, producto de la acción de esto, va a sufrir una serie de procesos que vamos a desarrollar más tarde. Entonces, lo que vamos a hacer es empezar con el primer día de la menstruación, el día 1. Esto es un ciclo. ¿Qué significa? Que yo acá estoy viendo 28 días y después de estos 28 días empieza de vuelta el día 1, o sea que esta parte final de este cuadrito básicamente es la misma que esta. ¿Por qué arrancamos acá? Porque bueno, marcamos, y esto es muy importante, como día 1 del ciclo menstrual, el momento en el cual se produce la descamación del endometrio. ¿Qué quiere decir? Que esto fisiológicamente lo percibimos como menstruación. Entonces, el día de inicio de nuestro ciclo menstrual, el día en que empieza el ciclo, el día 1, es el primer día de sangrado. Ese es nuestro día 1. Y fíjense con qué nos encontramos acá. Con que no tenemos progesterona y prácticamente estrógenos. ¿Por qué esto es muy importante? Porque la progesterona inhibe a la hormona GnRH. Y justamente la ausencia de progesterona hace que el hipotálamo empiece a producir hormona liberadora de gonadotrofinas. Entonces, frente a la ausencia en el día 1 de progesterona, el hipotálamo empieza a producir GnRH y eso hace que suban levemente, fíjense que acá venían más bajitos, acá día 28 y empiezan a subir un poquito, la FSH y la LH. ¿Por qué es importante esa subida inicial de FSH y de LH? Porque este aumento, aunque parezca poquito, es lo suficientemente importante para estimular el desarrollo folicular. El aumento en el día 1 de FSH y LH, particularmente el aumento de FSH, estimula a unos 20 folículos primordiales para que comiencen a desarrollarse. Si bien por cada ciclo menstrual entre 10 y 20 empiezan a desarrollarse, al final de esta fase folicular ovárica en la cual se va produciendo el desarrollo de estos folículos, uno solo, por término medio, va a ser ovulado. Gracias a la acción conjunta de esta pequeña subidita de FSH y de LH, es que estas células foliculares empiezan a producir estrógenos. ¿Por qué es importante? Porque el estrógeno acá va a tener dos funciones. Por un lado, va a ser el encargado de estimular la formación del tejido endometrial y va a ir preparando al útero para que se implante. O sea, el aumento de FSH y LH inicial que induce
sobre todo la FSH, al crecimiento folicular, al desarrollo de folículos. Y la combinación de FSH y LH que hacen que estos produzcan estrógenos genera que empiece a crecer el endometrio. Pero acá pasa algo también importante. ¿Por qué? Porque fíjense que yo tengo poca concentración de estrógenos en esta primera parte folicular, en esta primera parte de la fase folicular. Y estas concentraciones bajas de estrógenos generan una retroalimentación negativa con las hormonas hipofisiarias, manteniéndolas bajitas. Entonces, ¿tengo hormonas FSH y LH? Sí, pero en presencia de estrógeno en concentraciones bajas se genera una retroalimentación negativa en la cual crece un poquito el estrógeno, pero estas permanecen bajas. Ahora bien, sigue avanzando el desarrollo folicular en el ovario. Tengo más folículos, por lo tanto tengo más folículos, tengo más estrógenos. Empiezo a liberar estrógeno y ¡pum! Se produce un estallido de estrógeno. Este aumento brusco de estrógeno casi un poquito antes del día 14 es lo que va a hacer que cambie el proceso de retroalimentación a un feedback positivo. Y ahora el aumento brusco de estrógeno se acompaña de un aumento brusco de FSH y LH. ¿Y esto qué hace? La FSH se va a encargar de que maduren rápidamente el folículo. Y la LH se va a encargar de la salida del ovocito secundario del ovario, o sea, va a ser la responsable de que se produzca la ovulación. Entonces, este aumento brusco de FSH y LH, producto de una retroalimentación positiva con este aumento brusco de estrógenos, son los responsables de la ovulación en esta fase ovulatoria, que es alrededor del día 14, a la mitad del ciclo menstrual. Entonces, después lo que va a ocurrir es que entramos en la fase lútea. En la fase lútea, la LH que se había producido acá, también va a ser responsable de la luteinización de las células de la granulosa. ¿Qué significa? Que las células remanentes que quedaron, todos los folículos, todas las células foliculares de la granulosa que quedaron remanentes en el ovario después de que fue expulsado el ovocito con su pedacito de granulosa, todo lo que quedó remanente se va a transformar en cuerpo lúteo. Este cuerpo lúteo es muy importante porque va a ser encargado de producir estrógenos y progesterona. Y fíjense entonces cómo empieza a subir la progesterona. Acá van a pasar varias cosas. La progesterona en presencia de estrógenos inhibe a la GnRH. ¿Y cuál es la relevancia de esto? Que mientras yo tengo progesterona no va a ocurrir otra fase folicular, no van a madurar más folículos y por lo tanto no van a haber posibilidades de producción de nuevos óvulos. Mientras haya progesterona, la GnRH está inhibida y este eje hipotálamo hipoficiario gonadal está inhibido. Por otro lado, también la progesterona se encarga de sujetar el endometrio ya crecido y lo vasculariza más, haciendo entrar en la fase secretora del ciclo uterino, que va a ser el momento donde aproximadamente acá, entre el día 14 y el día 15, debería producirse la fecundación, porque el óvulo permanece viable 24 horas. Enseguida vamos a charlar un poquito de eso. Entonces nos habíamos quedado con una fase secretoria uterina, una fase lútea ovaria, donde ahora tenemos un cuerpo lúteo y presencia de progesterona y estrógenos. Si no ocurre el embarazo, el cuerpo lúteo degenera y como va degenerando lentamente, empiezan a bajar los niveles de progesterona y de estrógenos. Y en la medida en que bajan estos niveles, cuando ya bajaron, ¿qué pasa acá? ¡Pum! Se me activa la GnRH y empieza el ciclo nuevamente. ¿Qué quiere decir entonces? Que en ausencia de progesterona y estrógenos se me activa la GnRH y vuelvo a arrancar con mi piquito de FSH y LH y arrancar un nuevo ciclo. Si acá dentro de las 24 horas hubo fecundación, el cuerpo lúteo permanece. Y al permanecer el cuerpo lúteo, sigue una cantidad elevada de progesteronas y estrógenos que permiten mantener el endometrio, que es donde se va a implantar
el embrión y de esa forma mantener el embarazo. Ese cuerpo lúteo va a estar andando unos 3 meses hasta que la placenta tenga cantidad suficiente de progesterona para producirle la propia placenta. Ahora, vamos a ver. La ovulación dijimos que es un ciclo que ocurre aproximadamente cada 28 días y se ovula aproximadamente al día 14. Ese en un cuerpo ideal como el de las revistas, que en la vida real no existe. Entonces, en términos generales decimos que el ciclo dura 28 horas y que se ovula en la mitad del ciclo, sería el día 14. Eso es lo que vamos a poner. Por favor, nadie haga nada teniendo en cuenta esto porque no quiero ser responsable de ningún niño. Los ciclos menstruales son fácilmente alterables por los estados emocionales, por estados fisiológicos, por antibióticos, por un montón de situaciones se pueden alterar. Así que por favor nadie crea que es Superwoman y que menstrua, que ovula el día 14 clavadito del ciclo menstrual. Otra cuestión es que también en promedio o en estadísticas decimos que el ovocito sobrevive 24 horas. De vuelta, ojo al piojo, no se fíen de eso. Pongámoslo así cuando vayamos a rendir, pero no se tomen de eso para hacer algunas otras cosas. Nosotros entonces veníamos hablando del ciclo menstrual. La primera menstruación se llama menarca y ocurre aproximadamente a los 12 años, marcando el comienzo de la pubertad. Un poquito antes de que se produzca la menarca, empiezan a aumentar estas hormonas de las cuales estábamos hablando recién, y eso induce al desarrollo de las características sexuales secundarias femeninas, que entre otras incluyen el agrandamiento de las caderas, de los senos y el desarrollo del vello púbico. En el caso de los mamíferos primates ocurre esto, pero en el caso de los mamíferos no primates no tienen un ciclo menstrual, sino tienen lo que se llama un ciclo estral, tienen estros. Y en este caso tienen algunas variaciones, como que la ovulación puede ser, entre otras cosas, desencadenada por estímulos ambientales, la fase lútea es mucho más corta, y hay poca o nula proliferación de endometrio, por lo tanto en general no tienen menstruación. Quizás algunos que tengan perros me van a decir, pero yo veo que hay un cierto sangrado. Ese sangrado no proviene de endometrio, proviene de un sangrado vaginal. Lo que ocurre normalmente es que cuando en este ciclo estral el folículo ya está maduro para que se produzca la ovulación, las hembras entran en un proceso que se llama celo, que está fuertemente marcado por cambios de conductas, donde entre otras cosas la hembra se vuelve mucho más receptiva al macho. Y acá vienen un par de preguntas. No son preguntas, básicamente son datos curiosos que figuran y se los doy, como que por ejemplo en gatos y conejos la ovulación puede ser inducida mecánicamente cuando el macho hace presión sobre el cuerpo de la hembra durante la cópula, induce la ovulación, según Don Curtis, que en los camellos la ovulación puede ser inducida por ferormonas secretadas, les debo la H para la próxima, ¿sí? Secretadas por los machos. ¿Se acuerdan cuando vimos sistema nervioso que vimos el órgano vomeronasal? Que entre otras cosas tenía la capacidad de detectar estas ferormonas, pasa mucho en una gran cantidad de animales. Y finalmente las gallinas que tienen una ovulación casi diaria. Qué suerte que apareció esto porque no iba a poder dormir sin ese dato esta noche. Bueno chicos, nos estamos viendo. Recuerden el mambo hormonal que tenemos a lo largo de nuestros 28 días. Así que, bueno, creo que eso explica muchas cosas. Empecémonos a tomar un poquito en serio. Nos estamos viendo. Saludos.